el retraso me retrasa a mí también, así que ya ustedes saben. See you guys, aquí no, hoy les traigo Soul Knight. En este capítulo o en este nuevo video del canal les voy a hablar sobre la habilidad de clones de sombra del ninja. O sea, no la de Naruto, sino la del asesino. Estoy hablando de Soul Knight, no se olviden. Bien, en este caso les voy a ir exponiendo o explicando unas cuantas ventajas, desventajas y consejos con esta habilidad. Ojo, decirle que no voy a estar mostrando armas OP, porque en esta partida no me salieron muchas armas como, por así decirlas, infravaloradas, como el sniper negro o el lanzacohetes, el verde no el blanquito. Pero aún así, chicos, les voy a dar desde un punto de vista cómo la podrían utilizar, algunas ventajas y desventajas. Y la primera ventaja que les quiero comentar es su ataque. O sea, es una habilidad de clones de sombra. Naruto prácticamente lo utiliza a cada rato por esa ventaja de ataque, en número. Entonces tú puedes sacar dos copias de ti con tu misma arma. Prácticamente tu ataque se triplica. Y esto se ve mejor si utilizas armas OP, como les dije. Pero aún así no hay que centrarse de todo en armas OP, sino en armas de segunda clase. O sea, me refiero al tipo de armas que tienen una pasiva, ya sea el juez, que cuando dispara deja un rastro de hielo y congela al enemigo, o la espada de escarabajo, que es bastante buena si quieres ir con un combo cuerpo a cuerpo. O también te recomiendo el sniper negro, el que cuesta 9, que es bastante buena. Tú le dejas esa arma a tus clones y tú llevas un arma baja o que no te gaste tanta energía y prácticamente vas a acabar con el rival. O sea, aseguras la energía y aseguras el daño. Otra arma que te recomiendo de segunda clase o que tiene una pasiva, mejor por así decirlo, es la ametralladora de veneno. Muy buena arma. O la ametralladora arcoiris, que también congela y baja un daño, tiene muy bueno. Y baja un daño bestial. O sea, prácticamente utilizar armas de segunda mano. Otra ventaja que yo le veo a esta habilidad es su seguridad. Porque puedes hacer que tus tropas vayan en pos de ti. O sea, vayan por ti. Y puedes cubrirte utilizándolo. Ya saben que yo en el anterior video, que por cierto lo tienes ahí arriba, utilicé esta forma de quedarme detrás de mi aliado, por así decirlo, y empezar a rematar. Eso cuando el jefe es muy difícil o se mueve mucho, especialmente si es el Zulan o el alien, o también el mono, que se mueven bastante y lanzan bastantes rayos o balas enemigas. Una desventaja que yo le veo a esta habilidad es su corto rango, porque cuando tú activas esa habilidad o la habilidad de Doppelganger, cuando tú la activas, el clon tuyo tiene que estar a una X distancia para poder ir a atacarlo. Y también los obstáculos pueden ser un problema, chicos. Que por cierto, chicos, otro tip que le quiero dar, ya entra aquí abriendo paréntesis, es no utilizar el arma básica o por default del asesino, o sea, la espada de Sasuke, la espada. ¿Por qué? Porque esta espada tiene un pequeño retraso. Y yo, por lo general, pues si ustedes no se han dado cuenta en mis anteriores videos, si no lo han visto, y en este también, yo entro a saco prácticamente. Y como yo entro a saco, esa espada y ese retraso me hacen comer unas cuantas balas. O sea que si ustedes entran a saco, les recomiendo que se consigan ya sea otra arma, como en esta parte que yo me conseguí un martillo, o el arma del Padawan, la verde, que creo que me la consigo más adelante. Pero aún así, chicos, miren cómo limpio la mazmorra, prácticamente en cuestión de segundos. ¿Ve? El jefe acabó y murió. ¿Por qué? Porque los clones estaban en su rango. Y eso es algo que les digo. Si ustedes no están en el rango del enemigo, el clon no va a ir para ningún lado. Otra cosa que no le veo bien en esta habilidad es su corta vida. La vida de tus clones será igual a la suma de la armadura actual y la vida actual de tu personaje, o sea, de tu personaje en cuestión, o sea, del asesino. Por ejemplo, aquí yo tengo 5 de vida más 5 de armadura. En este caso va a ser igual, ya me bajaron la mitad de la vida, no tomen eso en consideración. Va a ser igual a 10. ¿Por qué? Porque tenía 5 de vida y 5 de armadura. Esa va a ser la fusión. Pero como dato curioso, si ustedes consiguen el bufo de mascotas, que aumenta la vida de las mascotas en un 25%, esto se le aplica prácticamente también a tus clones. O sea, tus clones van a conseguir 25 puntos más de vida. Y eso es un buen bufo si llevas un arma OP y quieres acabar con el jefe. Por cierto, si ven que me lagueo un poquito, es que prácticamente voy en el emulador
Y no... Otra cosa que les recomiendo, por si no consiguen estas armas OP, son las armas de asalto, o como yo les digo, armas de disparo rápido. Al inicio ustedes vieron que yo salí con una SMG-11, o sea, la arma amarilla. Esa arma es una arma de asalto, es una ametralladora prácticamente de disparo rápido. La otra fue la M14, que es bastante buena. Y esta que estoy llevando en la segunda mazmorra es un arma de asalto también. O sea, disparo prácticamente rápido, que son bastante buenas para limpiar las mazmorras. En caso de que tú no tengas un arma OP, ya sea como el sniper de 9, el lanzacohetes verde, el que lanza una ráfaga y se lleva prácticamente toda la mazmorra, el cañón de implosión, que es bastante bueno, la Gatling, que se la recomiendo a cualquiera que la quiera utilizar, especialmente si consigue la mejora que la vuelve como azulita. También otra arma que yo recomiendo bastante es la... ¿Cómo? Ya se me olvidó el nombre. Lo tengo en la punta de la lengua. Es el rayito de hielo. El rayo de hielo del pez de hielo. Es bastante bueno y cuesta 1. Si tú llevas esa arma con el caballero, en este caso tenemos al asesino, pero si tú la llevas con el caballero, tienes una excelente arma pasiva. Es bastante buena. Daño muy poco, pero su pasiva es muy buena. Por cierto, chicos, en la reforja me timaron. Yo pensé que iba a salir un arma OP. En la reforma yo siempre pienso que me va a salir una arma OP. Y me dieron un horno. Baja muy poco, tiene una ráfaga más o menos, pero su costo de energía no está mal. Ya me hizo solventar un poquito, pero aún así pensé que iba a salir algo mejor. Otra cosa que les quiero comentar es tener cuidado con tus clones, porque hay momentos en los cuales yo me trago, me quedo mirando al clon y recibo un daño por el clon. O sea, yo me confundo a mí mismo con el clon. Ya eso es algo ya un poquito más mío, algo más estúpido mío. Pero como les dije, aquí están viendo un poquito de lo que yo les digo, que yo entro prácticamente a saco a la partida. Y si yo hubiese llevado la espada por defecto del asesino, si yo lo hubiese llevado en este momento, yo estaría prácticamente comiéndome todo el daño que hay en la mazmorra. Por eso les recomiendo, si ustedes son como yo, que le encanta tirarse a saco, no llevarla y cambiarla de antemano, si pueden desde el inicio. Yo tiendo ahora mismo a coger la SMG, la verde, para ver si la puedo fusionar. A ver si se puede. Creo que ya compré el plano. Creo que si compras el plano la puedes fusionar de una vez, pero de todas formas no les recomiendo. Lo que les digo, no les recomiendo. Aquí están viendo otra partida. O otra parte, me tiro prácticamente a saco y me como todo el daño. Inclusive mi escudo está prácticamente muerto. Y aquí tuve suerte de no recibir daño. O sea, eso fue prácticamente suerte. Suerte. Uf, mira, ahí me dio. Pero, chicos, se los recomiendo. Esta habilidad de Naruto está bastante buena. El Jesus nos acompaña. Ah, por cierto, otro buffo que les quería recomendar es el buffo de vida. Si ustedes aumentan su vida, como les dije, el clon va a ser igual a la vida más la armadura. Y si ustedes consiguen más vida, más fuerza tendrá su clon. Y eso es algo muy bueno. Aquí esta arma prácticamente me sirvió muchísimo. Esta es la pistola de fuego, creo que era. Y esa bobina de Ghost que la conseguí me sirvió para todo. Aquí voy con el caballito loco este caballo prácticamente siempre la pierdo porque me guío por lado, pero en este caso no la perdemos. Tranquilos, spoiler, miren la partida, está bastante buena. Por cierto, si ustedes se preguntan cómo es que yo lanzo eso, o sea que lanzo el ataque de escarabajo y al otro lado la pistola, es porque yo lo juego en un emulador y solamente tengo que presionar las dos teclas al mismo tiempo y me activa el combo al mismo tiempo. Aquí me descuidé un poquito, me fui sin energía y sin mana, pero ya me logro recuperar. Y hay veces que yo me la veo, que no consigo ver muy bien por donde viene el rayo y termino perdiendo la montura. Aquí me tiro como todo un Matrix y acabo con todo. Sí, mi montura muere. Esa habilidad me sirvió un montón. Aquí con mis roles de Padawan, como les dije, usen otra arma de cuerpo a cuerpo. La pistola por defecto del asesino no la recomiendo, no me agrada muchísimo. El retraso me retrasa a mí también, así que ya ustedes saben. Y chicos, por aquí queda la partida. No mostré la última mazmorra porque quiero dejarla para un video aparte donde yo muestro cómo me paso la mazmorra de fuego solamente utilizando el sable de luz. Así que chicos, por aquí dejarlo, comentar qué tal les pareció mi video, suscribirse si les gustó, el like, eso me motiva muchísimo. No saben lo que dura para grabar un audio y todavía sigo aprendiendo, así que chicos, perdónenme un poquito, seguiré mejorando, sé que se puede. Y chicos, por aquí dejarlo. Sin más que decir, comentar qué tal les pareció, los consejos debajo en los comentarios y adiós.